10:42 de la mañana de La Diaria. Después de las 11 estará al aire a través de La Diaria Radio el primer programa de UPA, el espacio de divulgación científica de nuestro compañero Leo Lagos, que además de hacer columnas en este programa, a partir de hoy tendrá al aire su propio programa en nuestra grilla. Así que más novedades que se van sumando día a día en La Diaria Radio, en la mañana de La Diaria. En este programa ahora hablaremos de teatro, pero con bajada a un hecho que está muy presente en las páginas de La Diaria y en la agenda informativa todos los días, porque está en cartel en el Teatro Victoria de Montevideo la obra llamada Animales de Dios, a partir del caso Conexión Ganadera. Obra dirigida y escrita en coautoría por Marianela Morena, que es directora teatral y es dramaturga. Y justamente es nuestra invitada en la mañana de hoy, en este segmento cerca del final, para hablar justamente de ese proceso creativo y de la obra y de su marcha. ¿Cómo andas, Marianela? Bienvenida. Muchas gracias por el espacio para el Teatro Nacional. Sí, tocó esta vez, hemos abierto muchas veces esta mesa o el micrófono a propuestas culturales. Creo que hace un tiempo no hablábamos de teatro. Y esta vez lo hacemos, como yo decía en la introducción, a partir de una obra que toma como disparador un hecho vivo, presente, sí, ¿no? Presente en las agendas informativas. Sí. Y es algo, ese proceso, ese trabajo que ya has hecho. Por ejemplo, pusiste en cartel una obra vinculada a la Operación Océano, ¿no? Esa red de explotación sexual infantil que todavía tiene... todavía no se concretó el juicio. Ahí está, ¿no? Etapas pendientes. ¿Qué te llevó a ese teatro, a buscar temas en la actualidad y ponerlos en el escenario? Sí, hay una imagen que sobrevive en mí que tiene que ver con un concepto, pero también con una sensación viva, como decís vos, es con un pedazo de realidad en la boca. Es generar una conversación constante con mi contexto, con ciudadanos, con la ciudadanía en general, en el lugar donde estoy, en el territorio donde estoy habitando, donde estoy creando. Entonces hay algo de, voy y tomo algo que está sucediendo en este momento, lo ficcionalizo, genero un lenguaje, genero un sentido, una reflexión a través de diferentes herramientas teatrales, el humor, la comedia, el drama. La gente se lleva a eso y vuelve a hablar con la realidad. Entonces hay algo de... que es la realidad, es la ficción, las fronteras se empiezan a diluir, qué es la ficción, qué es la realidad, y se generan muchísimas preguntas que creo que es uno de los grandes objetivos del arte, ¿no? Y en mi caso el arte teatral. Yo siempre digo, cuando encontraste la respuesta tenés que salir corriendo a buscar la siguiente pregunta, porque la respuesta congela, encapsula, y no te habilita reflexiones ni te habilita un contacto vivo con lo que te está pasando. Y el rol, si vas a decir o encontrar una manera de decir, el rol del teatro es generar preguntas en una práctica viva a través de los cuerpos, en un convivio con una pequeña comunidad que es el público. Es una de las cosas que sobrevive en estos tiempos, casi rara, ¿no? Muy excepcional, que te juntes con gente que no tiene nada que ver contigo, que no sabes quién es, tenés un desconocido, una desconocida al lado tuyo, te apagan la luz, y en una intimidad absoluta vos te emocionás y te entregás a la experiencia. Podés reír, llorar, o te pasan cosas con alguien que no sabés quién está al lado tuyo. Ese tipo de comunidad que genera el teatro hoy en día es una rareza, y creo que también se resignifica y adquiere un poder mayor que el que ha tenido siempre, ¿no? Donde hoy lo presencial, o donde hoy las distancias cada vez son puestas bajo lupa. Yo no me junto con este o no, la discrepancia o las diferencias, y el teatro conjuga un montón de cosas que tienen que ver con eso. El elenco de Animales de Dios, a partir del caso Conexión Ganadera, tengo el programa por aquí, ¿no? Una estética muy interesante. Y justamente el programa tiene los nombres de las personas que componen el elenco, que son Álvaro Armandugón, María Mendive, Carlos Rompani Zorrilla y Alejandra Artigalás. Pero también participa nuestro conocido periodista que estuvo aquí por un libro hace poco, Antonio Ladra, en un momento determinado, que hace de periodista. Sí, hace de él. Ahí ingresa un representante de la realidad, un representante del periodismo, a conversar, a hacer una entrevista, un formato de entrevista convencional, con estos personajes. Ingresa a escena, aparece en escena, lo que implica, por cómo está diseñada la escenografía, ingresar a una especie de corral. Estamos hablando de una obra inspirada en el caso Conexión Ganadera. Adentro de ese corral se suscitan, no todos, pero sí casi todos los hechos, porque también en un momento la tribuna o la grada, la platea del Teatro Victoria se involucra, pero eso es una cosa muy, muy puntual. Entonces, sin
spoilear, pongo estos elementos arriba de la mesa para preguntarte, bueno, en el caso de esta obra teatral, Animales de Dios, ¿qué vehículos elegiste para generar preguntas nuevas, para que la gente salga del teatro y se vincule con la cuestión de Conexión Ganadera de otra forma? Sí, a mí cuando yo me empecé a relacionar con los materiales originales, con los documentales, que es Antonio el que me daba acceso a ellos, lo primero que me aparece es el humor. Todo me parecía tan surrealista, tan absurdo. Esta cosa de decir, que nos creemos los uruguayos que tenemos un nivel de moral por encima de todo el resto de Latinoamérica, ¿no? Estas cosas acá no pasan, esta clase alta acá no existe. La impunidad, la manipulación con las demás personas, el uso de la seducción, el uso de este poder para seguir seduciendo, no solamente desde un lugar económico, sino el de tener el control de las personas, el jugar con la tragedia ajena, me parece que ha sido como uno de los grandes ejes que trabajé, cómo ellos se divierten con las demás personas. No me trasladé o me desplacé del centro económico, que es un poco donde está centrado lo periodístico, los números. Llega un momento que los números a las personas no nos dicen nada. Vos decís 15 millones de dólares y tenés que estar un rato pensando dónde es una habitación, son dos, no sé qué quiere decir en mi realidad diaria 15 millones de dólares. Pero si vos empezás a decir, hay una estafa a la confianza, a vos te estafaron la confianza, ¿a vos cómo sobrevivís? No estoy hablando de la economía, estoy hablando de tu salud emocional, tu salud en los vínculos laborales, en los vínculos humanos. Bueno, ese fue uno de los grandes centros. Y también el combate o la competencia entre ellos para quedarse con el protagonismo, para llamar la atención, eso también lo trasladé de escena. Y el combate entre géneros, me gusta pensar esto de que la comedia se pelea con el drama, a ver quién manipula más y qué fronteras, es como si estuvieras empujando el género. La comedia acorrala al drama, el drama acorrala a la tragedia y la tragedia se escapa y va por el humor. Yo te iba a preguntar precisamente qué etiqueta de género le cabía a ninguna. Animales de Dios, porque era una pregunta que me hacía. A mí no me resultaba fácil de clasificar. Sí, bueno, esa era un poco la idea, ¿no? De que no hubiera un estatuto, no hubiera una condición, no hubiera un comportamiento, son buenas personas, son malas personas, es el villano, es la villana, que te desorientara, que te desencajara, que te sacara de un lugar, no solamente de comodidad, sino de lo que venimos. Esto va acá, viste, la concatenación, después del 1 viene el 2, después viene el 3, no estamos muy acostumbrados a elaborar pensamiento o relacionarnos con las cosas desde ese sitio. Entonces, el desajuste, plantearlos desde un humor, desde una sátira bastante ácida y ver cuál es ese límite. Y no solamente el límite en el caso de los actores y las actrices, sino también el límite en la platea. ¿Te molesta reírte de esto? ¿De qué te estás riendo cuando te estás riendo? ¿No? Como ese movimiento interno, no solamente generar un relato a nivel de la teatralidad, ¿qué quiere decir construir teatralidad? Eso es un hecho altamente incómodo, altamente molesto, altamente repulsivo, ¿no? Ver como una clase alta que podría hacer tanto el bien, que tiene todas las condiciones y todos los privilegios para hacer el bien, elige hacer el mal. Totalmente maquillado, totalmente mostrando a las demás personas, vení a vivir conmigo el éxito, yo soy el éxito. Sí, aparte, es muy perverso. Hay desde el comienzo, me animo a decir desde el minuto cero, desde antes de que empiece la obra, aunque ese previo es parte de... Sí. Hay un vínculo muy particular, una interpelación a la gente que va llegando y se va, como me pasó a mí, se va acomodando en a vos te agarraron. En la tribuna. A mí me hicieron alguna pregunta, sí, es cierto. Sí. Hay como un tiempo previo al comienzo que hace a lo que me parece que la obra quiere transmitir, y eso no es spoilear porque es lo primero que la persona va a notar, ni bien esté caminando para ubicarse dentro del teatro. Y me pregunto si en ese juego, donde la risa también aparece, han cabido personas víctimas de Conexión Ganadera. Me he enterado que sí. ¿Sí? ¿Te enteraste que sí? Sí, me he enterado que sí, y las reacciones han sido disímiles. Hay gente que me llegó por X lados, ¿no? Me llegó de dos personas, dos mujeres que les sirvió como liberador, como catarsis, poder reírse de la situación, cosa que me parece maravilloso, que hayan tenido esa predisposición a entregarse a esa experiencia, a ese momento teatral, esa ficción que a su vez para ellas no era ficción, ¿no? Y después gente que se ha enojado, que le ha dolido, que
bueno, que en un momento pensamos que cómo iban a poder, si iban a ir damnificados, cómo iban a reaccionar. Yo insisto, es una obra de teatro, no es un documental, no es una reconstrucción histórica sobre los hechos, pero obviamente toma y es un ring, ¿no? Hay un boxeo ahí importante y que además no estamos muy acostumbrados. Cada vez tenemos a veces una relación con el teatro más de entretenimiento, que nos complazca, que nos dé cosas, pero dentro de lo que yo quiero que me den. O sea, si me hacen reír, dentro de lo que yo espero que me hagan reír. Si me hacen llorar, ahora, si me mueven, no, ahí estás mal, sos un perverso, no sé qué. Y a mí me parece que ahí está buenísimo que pase eso, porque te desajusta. Porque la intención es eso, que vos salgas, esto que decís vos, con alguna pregunta que no tenías antes, más allá de las emociones que te cambiaron, ¿no? Esto de cómo generamos preguntas, cómo la comunidad teatral genera preguntas o cómo dialoga, porque es esto una tribuna viva, es un convivio. Nos juntamos personas a dialogar con ciertas y con diferentes herramientas. Eso es el teatro, ¿no? Marianela, dos preguntas Sí. finales. Sí. Uno entra al Teatro Victoria, que, bueno, supongo la elección tuya en este caso, en términos de puesta en escena, pero también por las características del Victoria en tanto escenario. Maravilloso teatro. Exactamente. Divino. Felizmente recuperado o en Sí. proceso de recuperación después de un tiempo de incertidumbre Sí. que se vivió hasta hace poco por determinados problemas edilicios que se han ido resolviendo. Y lo primero que ves al elenco, a diferencia de lo que pasa en otros tipos de puestas en escena, donde de repente el telón está bajo o no es tan a la vista mientras la gente va ingresando, las actrices y los actores, uno aquí ve al elenco casi completo, porque de arranque no está Antonio Ladra, pero sí ve a Álvaro Armandugón, a María Mendive, a Carlos Rompani Zorrilla y a Alejandra Artigalas, y es imposible no pensar, lo cual se refuerza cuando empieza la acción, en Ana Yevdukov, Sí, claro. Pablo Carrasco, Gustavo Basso y Daniela Cabral, aunque esos nombres no Sí, se usan. están inspirados en ellos. Se usan algunos que son guiños. Por ejemplo, Sí. aparece Pedro Prado. Sí. ¿No? Por ejemplo. Juana En lugar de- Stradivarius. Ahí está, y podríamos seguir. ¿En qué te basaste? Y el muerto. También, claro. ¿En qué te basaste para construir las características de los personajes? Algunas ya las dije. Creo que la seducción, el juego, la adrenalina por ganar, la impunidad, jugar, me aburro. Me pasan determinadas cosas en la vida y me estoy aburriendo, voy a generar cada vez, voy subiendo la apuesta de lo que significa jugar, con qué estoy jugando. Y para recrear los rasgos más personales, porque, Carrasco es era el hombre de perfil más alto. Sí, bueno, ¿no? el que tenemos más identificado, la cara más visible. Claro, entonces era más fácil, que en este caso es Armando Hugo, Bueno, me parece el que lo hace, sí. recrearlo. Pero ¿qué pasa con las otras personas que no eran conocidas? Ni Yevdukov, ni Basso, ni Cabral. El punto de partida son los audios que escuché de Fiscalía. Ese me construye un universo que tiene que ver con no se bajan nunca del pony. En el caso de Ana, hay una arrogancia, una soberbia, está dando cátedra todo el tiempo, yo sé. Ana Yevdukov. Sí. Y en el caso de Daniela, una victimización, esta cosa como de, voy a decir una cosa incorrecta, como de mujer de narco, que no sé, yo no sé, esta, como ella repetía mucho, yo no sabía nada de esta construcción. Una era desde la arrogancia del conocimiento absoluto, soy ingeniera agrónoma, pertenezco a determinada clase, accedo a todo, y la otra es no sé. Entonces, esa polarización me pareció muy potente a la hora de ficcionar. Y el juego que hay también con el personaje de Alejandra Artigalas, que representa a Daniela, no la representa, pero es un punto de partida, es ese borde. ¿Es tonta o es la más viva de los cuatro? Claro, estamos hablando en el caso de Daniela Cabral de la viuda de Gustavo Basso. Sí, la que está cumpliendo prisión domiciliaria en Punta del Este. Ahí está, Gustavo Basso, clave en el esquema de conexión ganadera, que también está representado en la obra. Tenemos que cerrar, pero te quiero hacer una pregunta. Sí. Ya que hablamos de Basso, porque quien lo representa se destaca particularmente no solo por sus dotes actorales, sino por su baile, su canto, y es una obra que tiene mucha música. Sí. Bueno, yo trabajo mucho con la música, bueno. Me parece que es, desde siempre que empecé a hacer teatro, es una disciplina absolutamente generosa y libre, donde las personas no le preguntan por qué aparece una canción ahora, se entregan, hay un vínculo abierto y directo con la canción, y ninguna persona va a un recital y cuestiona cuál fue el orden, por qué pensó con esta canción, por qué hizo esta letra, se relaciona
sensiblemente, se entrega, deja que la canción ingrese, entonces tienen unos permisos escénicos absolutos. Vos tenés un nivel mayor de vinculación, podría decir manipulación, pero voy a elegir la palabra vinculación con el público, con la música. Y estos resortes también de temas originales que fueron hechos por Lautaro Morena, hijo, y después la resignificación de algunos como a Desalambrar, que ahí hay una frontera también con un humor ácido. ¿Quién se apodera de la tierra? ¿Quién se apodera de las canciones emblemáticas? ¿Quién se apodera de los relatos y los discursos? ¿Quién trafica con el show? Y otra cosa que también yo trabajé cuando me preguntabas con el tema de la creación escénica, que es una de mis obsesiones, el show se ha desplazado de la ficción y lo ha tomado la clase política, lo ha tomado la clase empresarial. Entonces hay una recuperación del show, que el show vuelva a su casa. Marianela Morena, directora y coautora del texto de esta obra Animales de Dios, que también tiene la coautoría de Florencia Caballero Bianchi. Sí, es verdad. Cumplimos con nombrarla. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes, a vos. Realmente me resultó muy interesante la obra y bien cortito al final, recordanos en qué horarios y qué días se puede ver en el Teatro Victoria de Montevideo. Estamos sábados a las 21 horas en el Teatro Victoria, Río Negro y Mercedes. Las entradas se pueden comprar por Red Tickets o boletería del teatro antes de la función, y los domingos a las 19 horas. Vamos hasta el último fin de semana de noviembre. O sea que quedan todavía 2 semanas, ¿no? Sí, sí. 3 fines de semana. Y vayan a ver porque a nivel actoral van a haber 4 actores, 2 actrices y 2 actores que se sacan chispas y que mantienen un ritmo y te tienen en un puño durante 1 hora y media sin soltarte. Bien. Gracias y éxito. Muchas gracias.